Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener un nuevo tutorial de tapices trabajados con intarsia crochet donde vamos a hacer este hermoso elefante regalo. ¿Qué les parece? Está hermoso, ¿verdad? Realmente estoy súper contenta porque es que está tan lleno de detalles hermosos que es una pasada, una pasada. Bien, espero que realmente disfruten mucho del tutorial, disfruten de todos los detalles. Recuerden que durante el tutorial yo siempre hago referencias cuando les indico así con el dedito. Hago referencia a otros tutoriales en los que se trabajan algunos detalles para no hacer repetitivo el tema durante el tutorial y hacerlo mucho más largo. Recuerden que los tapices toman mucho tiempo, los tutoriales son largos. Bien, es por eso que he optado, voy a probarlo con este tutorial, lo voy a subir en más partes, eso me va a facilitar a mí el tema de la edición, porque son videos muy pesados que después tardan muchísimo en subirse a YouTube. YouTube demora horas en aprobarlos, o sea, hay todo un tema por atrás que es bastante complejo. Así que voy a optar por subir este tutorial en más partes. Bien. También me gustaría recordarles primero, agradecerles todo su cariño y sus comentarios, recordarles que realmente mi canal crece y todos crecemos junto con él porque ustedes se ven beneficiados de todos mis tutoriales. En la medida en que ustedes, por supuesto, le den like al video, se suscriban al canal, sus comentarios son muy importantes para mí. En la medida que comenten los tutoriales y comenten mucho, eh, el algoritmo de YouTube va a hacer que mis videos puedan ser presentados también a otras personas y de ese modo el canal pueda seguir creciendo. Yo en este momento estoy tomando esto como mi forma de vida, de ganarme la vida. Entonces para ello realmente necesito, además de sus suscripciones, necesito horas de visualización. Yo sé que muchos por un tema de comodidad igual se están descargando los videos y con ello yo no tengo horas de visualización, sobre todo visualización de publicidad, que es lo que yo necesito en YouTube para poder generar ingresos. Entonces les voy a pedir por favor si me pueden dar una mano en ese sentido de poder tener más visualización online, dejar pasar alguna publicidad y eso para ayudarme, para de ese modo seguir teniendo los tutoriales de forma gratuita, bien. Porque si no, en algún momento quizás tenga que evaluar pasar a tutoriales de pago. No me gustaría porque realmente entiendo que esto es algo que ayuda mucho a la gente, que les encanta. Entonces estaría bueno poder llegar a todos, pero para ello necesitamos que esto sea de dos vías. Yo estoy dispuesta a seguir presentándoles hermosos trabajos y como vía de regreso necesito que ustedes tengan horas de visualización de mis proyectos online, bien, que dejen correr la publicidad y eso para yo poder generar ingresos en ese sentido. Si no, voy a tener que pasar a la modalidad de pago, bien. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los materiales que vamos a necesitar. Siempre recuerden que este proyecto está realizado, la base del tapiz está realizado con la técnica intarsia crochet. Hay gente que me pregunta si esto también se puede realizar con tapestry. No hay ningún problema, lo pueden realizar con tapestry crochet si ustedes lo desean así. No hay ningún problema con ello. Tanto para intarsia como para tapestry crochet se necesita de un diagrama para poder seguir hilera a hilera y contar los puntos y los cambios de color. Aquellos que me sigan, que sigan el tutorial paso a paso, no necesitan tener el diagrama PDF, bien, pero ciertamente pueden ir mucho más rápido si lo tienen. En este caso, el PDF para nuestro tapiz sale $4. Eso les va a incluir el PDF de la base del tapiz y el PDF de esta caja, bien, que es de colores.
Bien, nuestro tapiz va a tener 45 puntos bajos y 90 hileras de altura, más después la parte de acá de la caja de colores. Vamos a ver, con respecto a los materiales, los que ya me siguen saben que yo trabajo todos mis proyectos con aguja número 3, bien, de 3 milímetros. Y la lana que yo empleo, pueden usarlo con el hilado de su preferencia. Yo empleo lana 100% acrílica, bien. Acá tengo los colores que vamos a emplear en este proyecto. Aquellos que lo deseen, hasta ahora yo siempre estuve haciendo mucho con rosados y eso, y muchos seguidores me decían, ay, pero haz alguno que ya tenga los colores de varón. Entonces, bueno, por eso me dediqué al tema del celeste, ¿bien? Pero aquellos que quieran hacer este proyecto como para una niña, si sustituyen el celeste por algún color salmón, un rosa, incluso verde agua, un verde agua serviría tanto para varón como para niña. Pero bien, sustituyendo este color ya lo pueden pasar para un tema de niña. El resto de los colores va a ser muy poquito. Este gris oscuro que va a ser para el tema de la sombra que proyectan las cajas, bien, de esto se emplea muy poquito. Después el tema del marrón también se emplea muy poquito. En las líneas acá de la caja, bien, en esta línea de acá, en este globo y en la línea de acá arriba. Así que realmente se emplea muy poquito de marrón. Gris se emplea bastante porque ya ven todo el tema del hipopótamo, sus piezas, estas líneas grises acá. Lo que más van a llevar sí va a ser el color beige. Bien, este beige lo van a llevar bastante. Y después está el tema del blanco para lo que es el halo y los detalles del resto del tapiz. Normalmente, vamos a ver, no se fijen tanto en lo que dice, a ver, por ejemplo, acá, la recomendación de este fabricante es que esto sirve para agujas de 4 o 4,5. Ustedes lo que tienen que ver es que, vamos a ver, para trabajar piezas de vestimenta y todo lo demás, obviamente se busca que aquello quede como más vaporoso y más suave y todo lo demás, pero cuando estamos tejiendo amigurumis o tapices o algo así, necesitamos que el punto sea cerrado. Bien, entonces para una aguja de 3 milímetros yo empleo esta lana que si yo la estiro bien, o sea, yo la tenso bien, esto mide unos 2 milímetros de grosor. Digo de tensarla bien porque hay muchas lanas por ahí que en apariencia ustedes las ven y dicen, ah, miden 2 milímetros de espesor, pero si ustedes la tensan, ven que se afina muchísimo. Esas lanas no les sirven. Bien, les sirve una lana que mantenga realmente la tensión, o sea, esta lana luce igual, suelta que tensa, bien, y el grosor máximo que tiene es de 2 milímetros. Entonces, para que vean un poquito la calidad de la lana con la que trabajo. Yo ya lo he explicado en los otros tutoriales, no me caso con ninguna marca. En particular, en Uruguay, que es donde yo estoy, trabajo con la línea Ofertonómico y Reginela Mascreve, que son del mismo distribuidor. Y en algunos casos busco una u otra por el tema de colores. Bien. Después, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar una aguja lanera, punta roma, de esas que no pinchan. Vamos a necesitar una tenaza, pinza o alicate, bien, que nos ayuda a extraer la aguja cuando perdemos hilo o lo que sea, para no lastimarnos y no forzar mucho las manos. Después, súper recomendable, ya lo usé en el tapiz del cactus, lo usé muchísimo, y en este lo usé en algunos sectores, el tema de las pinzas de ropa para poder armar los ovillos pequeñitos cuando estamos trabajando con varios ovillos, es realmente muy útil. Lo propuso una seguidora y desde el tapiz del cactus estoy diciendo gracias a esa seguidora porque está muy buena la idea. Después necesitamos, como siempre, una buena tijera. Para todos los tapices yo empleo un cuchillo para el momento de... tenemos los ojitos de seguridad que se traban,
Bien, entonces son pinchudos, son muy picudos los ojitos de seguridad. Entonces yo caliento en la cocina, caliento esto al fuego y se lo pego a esos pinchitos para poder rematar esos pinchos y que esto disminuya en altura y quede plano. Bien. Y después lo que tengo es un marcador fluorescente para poder ir marcando las hileras en el patrón a medida que voy terminando cada una de las hileras. Bien, después, ¿qué más? A ver, vamos a ver para que tengan una idea de lo que mide nuestro tapiz ya terminado. Mide unos 27 centímetros y el largo con las trabillas mide unos 47 y medio. Bien, esto si ustedes quieren le pueden dar más vuelo, más color. Yo estuve a punto de agregarle un voladito acá de color celeste a todo el contorno, tal como lo hice con el tapiz del conejo en globo, bien, como para darle más vuelo, pero si no iba a terminar haciendo mucho más largo el tutorial, así que eventualmente ustedes se pueden remitir a los tutoriales anteriores. Ya les digo, el del conejo en globo está muy lindo porque agrega acá un voladito con unos piquitos, unas onditas, bien, que queda muy lindo. Así que unos abanicos, bien. Así que nada, amigos, esto es todo. Así que vamos a ponernos manos a la obra para hacer este lindo tapiz. Los espero, por favor, recuerden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Y no está de más cualquier apoyo económico, además de comprar el PDF, cualquier apoyo económico es más que bienvenido. Muchísimas gracias y vamos a trabajar ahora. Bueno, vamos a empezar con nuestro tapiz. En este caso, nuestra base de tapiz va a tener lo que es de ancho 45 puntos bajos. Bien, para ello vamos a necesitar tejer una cadena de 45 cadenetas más una cadeneta al aire, es decir, un total de 46 cadenetas para poder engancharnos en la primera hilera a tejer los puntos bajos. Bien, entonces empezamos siempre con nuestro punto corredizo. Si ustedes son de tejer muy apretado, les recomiendo que la cadena de cadenetas la monten con una aguja un poco más gruesa que la habitual. Recuerden que yo estoy tejiendo con aguja número 3, pero yo monto la cadena de cadenetas floja. Bien, esto es para evitar que la primera hilera de puntos bajos quede muy apretada. Bien. Entonces, para que alcance todo el ancho que debe de tener, les aconsejo que tejan esas 46 cadenetas flojas. Bien, si tienden a tejer muy apretado, entonces empleen una aguja 3,5 o una aguja 4 para poder tejer la cadena de cadenetas. Empezamos. Recuerden, son 46 cadenetas. 1, 2, 45 y 46. Bien. Bien, ya tenemos tejidas nuestras 46 cadenetas. Ahora vamos a tejer la primera hilera de nuestro tapiz. Bien, 45 puntos bajos de color marrón. El primer punto bajo se empieza a tejer en la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Esta es la primera. En la segunda introducimos la aguja y hacemos nuestro primer punto bajo. Bien, ahora vamos a tejer un total de 45 puntos bajos hasta el final de la hilera. Bien, van 1, 2, 44 y 45. Pero el 45 no lo cerramos con marrón porque las siguientes dos hileras que vamos a tejer, la 2 y la 3, son con beige. Bien, entonces siempre el cambio de color se realiza en la última lazada del último punto que se está tejiendo. Entonces acá ya nos incorporamos con el nuevo color, que es el color beige. Bien,
cerramos con color beige, ajustamos el marrón y tejemos una cadeneta al aire. Bien, y giramos la labor. Acá ya podemos cortar el marrón, no vamos a emplear más marrón por ahora. Hemos terminado con la hilera 1, yo ya la marco en el patrón. Ahora la hilera número 2 es el revés de la labor. Bien, todas las hileras impares son el frente de la labor y las hileras pares, como es este caso, es la parte trasera de la labor. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a tejer en beige, toda una hilera de beige. ¿Dónde empezamos a tejer nuestro primer punto bajo? Si nosotros ponemos el tejido así, medio de costado, vemos que la parte superior de los puntos bajos tienen forma de cadeneta, ¿bien? Entonces vamos a meter el primer punto bajo en donde está la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Entonces, esta es nuestra segunda cadeneta, giramos y vemos que se corresponde con este agujerito de acá. Tomamos las 2 hebras del punto y hacemos nuestro primer punto bajo. Bien, hacemos hasta el final, 45 puntos bajos. Van 1, 2, 44, y en esta segunda hilera siempre me gusta llegar con ustedes hasta ahí para mostrarles que el 45 siempre hay que, como que la aguja tiende a entrar y agarrar solamente una hebra, tienen que buscar bien las 2 hebras del punto y ahí es el último punto, el 45. Bien, hemos terminado con la segunda hilera. Ahora en la tercera hilera vamos a tejerla toda de color beige. Así que aquí hacemos cadeneta al aire, giramos la labor y recuerden siempre empezar a tejer a partir de lo que es la segunda cadeneta, en lo que es la segunda cadeneta a partir del ganchillo. Ven la segunda cadeneta acá, giran y ven que se corresponde con este agujerito de acá. Bien, siempre toman las 2 hebras del punto, primer punto bajo. Bien, y así vamos a terminar con la hilera número 3. Bien, nos vemos al final. 43, 44, 45. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 3. Bien, ahora para la hilera número 4 ya vamos a tener preparado a mano nuestro siguiente color, que es el color gris, que se va a corresponder con la sombra de la parte de abajo de nuestro elefante. Bien, de todas las cajas que generan una sombra y sobre esas cajas va el elefante. Bien, entonces ahora vamos a hacer 5, 10, 11 puntos de color beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, pero el número 11 no lo cerramos con beige, sino que ya lo vamos a cerrar incorporando el nuevo color. Bien, entonces como estamos trabajando en hilera impar, es la hilera en hilera par, es la hilera número 4, tenemos que pasar nuestro ovillo para atrás.
¿Por qué? Porque nosotros en esta parte trasera vamos a ir colocando, nos vamos a ir quedando con todas las hebras, bien, de los cambios de color. Entonces aquí incorporamos y siempre las hebras que vamos a ir incorporando o que vayamos dejando tienen que ser de unos 10-12 centímetros de largo por lo menos, bien. Entonces acá cerramos este punto que era el punto número 11, bien, ajustamos el beige y ahora con gris vamos a tejer 5, 10, 14, 18 puntos en color gris. 1, 17 y 18, pero el 18 no lo vamos a cerrar con gris, sino que lo tenemos que cerrar con beige, bien. Entonces el tema es el siguiente: en esta parte beige que tenemos acá, vamos a tener que tejer muy poquitos puntos más, van a ser en total 11 puntos. Es decir que acá, por ejemplo, podemos cortar. Bien, podemos cortar esto y dejarlo, digamos, si tenemos que tejer 11 puntos más, más la colita que tengamos que dejar, dejemos más o menos un metro, bien, de hilo, bien, un metro, un poquito más. Entonces lo que vamos a aprovechar, vamos a agarrar estas pinzas que yo les recomendé en el momento de los materiales. Entonces acá vamos a hacer un pequeño ovillo y lo trancamos de este modo, bien, para que no se suelte el hilo, y nos enganchamos acá ahora con este color beige. Bien, como estamos trabajando en la parte trasera de la labor, el gris lo traemos para atrás, bien, nos enganchamos con este beige. Recuerden siempre de dejar unas colitas largas de 10-12 centímetros por lo menos, bien. Ajustamos el gris y ahora tenemos que tejer 5, 10, 15, 16 puntos beige hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor manteniendo el mismo orden de los ovillos que nos vamos a ir encontrando. Bien, como verán, yo soy partidaria de ir manteniendo los ovillos grandes hasta que no sea necesario empezar a hacer ovillos pequeños para no tener demasiado desperdicio. Hemos terminado con la hilera número 4. Ahora en la hilera número 5 vamos a tejer 7 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, pero el séptimo no lo cerramos con beige. Bien, vamos a cortar el beige. Acá vamos a terminar con este beige porque en la próxima hilera, cuando lleguemos acá y tengamos que tejer con beige, el beige va a estar separado 3 puntos de donde está ahora y supera la tolerancia. Les comento que nosotros vamos a mantener la misma madeja, bien, sin cortar el hilo, siempre y cuando no supere la tolerancia de un punto o en algunos casos de 2 puntos, bien.
Pero si en este caso, cuando vengamos para este lado de acá, el beige que nosotros dejamos acá está 2 o más puntos alejados, supera la tolerancia, entonces tenemos que cortar el ovillo y empezar con un nuevo ovillo. Bien, con intarsia el tema es que nosotros queremos que la parte trasera de nuestra labor luzca casi tan perfecta como la parte delantera. Entonces, si nosotros no respetamos la tolerancia de un punto, entonces van quedando hilos muy largos en la parte de atrás, ¿bien? Y no se trata de eso, se trata de tener una labor limpia y prolija, ¿bien? Entonces, por eso, en algunos casos posiblemente yo tenga la concesión de 2 puntos y les diga, bueno, acá vamos a hacer una concesión de 2 puntos, no vamos a cortar el hilo y vamos a seguir con el mismo hilo, ¿bien? Pero nunca con 3 o más puntos. Ahí de todas maneras vamos a cortar el hilo, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿bien? Así que acá cortamos el hilo, miren, 10, 12 centímetros por lo menos. Ahora vamos a tener que unirnos con gris y vean que el gris se encuentra a unos 8 puntos de distancia. Esto supera ampliamente la tolerancia de 1 y eventualmente de 2 puntos. Entonces nosotros tenemos que cortar aquí el gris. Estamos en la hilera número 5, es hilera impar, por lo tanto este es el frente de la labor. Todas las hebras las vamos a dejar del lado de atrás. Entonces nos unimos acá con el gris, ajustamos con el beige, ajustamos el beige y ahora con gris vamos a tejer 5, 10, 15, 20, 25, 28, 30 puntos grises. 1, 2, 29 y 30, pero el 30 no lo cerramos con gris, bien, lo tenemos que cerrar con beige y el beige que tenemos disponible para tejer está a 3 puntos de distancia, supera ampliamente la tolerancia. Si yo lo trajera para acá me quedaría un hilo muy largo en la parte de atrás. Es esto lo que yo hablo de tolerancia, bien. Entonces acá tenemos que cortar este beige. Bien, y vamos a unirnos acá con un nuevo beige. Déjenme cortar este hilito. Nos unimos con un nuevo beige y cerramos el punto 30 que estábamos tejiendo con gris oscuro. Y ahora tenemos que tejer 8 puntos beige hasta el final de la hilera. 1, 2, yo voy a ir aprovechando en la medida que voy tejiendo esto, voy a ir aprovechando y voy a ir tejiendo simultáneamente estas hebritas en el mismo color en el que estoy tejiendo. Quiere decir, voy a desarmar este que hice, este 1 que hice acá, lo voy a tejer de nuevo. Vean que yo me acabo de enganchar con un nuevo beige, ¿verdad? Ese nuevo beige tiene una hebrita, ¿bien? Voy a aprovechar y ya voy a ir perdiendo esa hebra, así después no tengo tantos hilos para perder, ¿bien? Así que van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí ya corto esta hebrita de acá. Hemos terminado con la hilera número 5. Bien, aquí hacemos cadeneta al aire, giramos la labor manteniendo el orden de nuestros ovillos.
Ahora en la hilera número 6 vamos a tejer 3 puntos beige, 1, 2, 3, bien, y ya cortamos el beige porque no vamos a usar más beige a continuación de esto, bien, así que cortamos el beige. Ahora tenemos que cerrar con gris, pero vean que el gris lo tenemos muy lejos, lo tenemos como 5 puntos de distancia, entonces si nosotros nos uniéramos acá, nos va a quedar todo este hilo demasiado largo. Tenemos que cortar este gris. Esto es la hilera número 6, por lo tanto pasamos la hebra para atrás. Nos unimos acá con gris. Ajustamos el beige. Y ahora con gris son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37, 39 puntos grises. 1, 2, 38 y 39. Pero el 39 no lo cierro con gris. Bien. Pero ya lo voy a cortar porque después me voy a tener que enganchar con gris, pero va a estar a 3 puntos de distancia, por lo tanto supera la tolerancia. Bien, o sea que ya cortamos el gris. Vamos a tener que cerrar con beige. Bien, pero el beige ya lo habíamos cortado en la hilera anterior porque iba a quedar muy largo aquí. Bien, entonces acá nos unimos con beige solamente para 3 puntitos. Y ya con eso se termina el beige. Cerramos aquí, ajustamos el gris, tejemos 3 puntos beige. 1, 2 y 3. Pero este beige no lo podemos cerrar, bien, porque en la siguiente hilera vamos a empezar a trabajar con gris. Por lo tanto, acá ya tenemos que cambiar a gris. Pasamos para atrás, cerramos con gris, ajustamos el beige, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera número 6. Ahora las hileras 7 y 8 van a ser de color gris, ambas hileras. Bien, nos vemos al final de las dos hileras, de la hilera 7 y la hilera 8, que van a ser completamente en gris.